Hola a todos, les habla Manuel Noriega. Hoy, sábado 11 de junio del 2022, quiero compartirles una información que está en boca de todos en estos momentos. Y es que está relacionado con el proyecto de ley del congresista Jorge Morante sobre el pago de la deuda social que fue aprobado hace unos días en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, ¿verdad? Y está realmente recibiendo muy buenos comentarios de la gran mayoría, pero también es bueno reconocer que cierto grupo de personas piensa lo contrario, ¿verdad? Ahora queremos transparentarlos un poco más de esta información, porque es importante que todo el mundo la conozca, porque ahora se ha dado un primer paso, la aprobación en la comisión de presupuesto, pero falta todavía el pleno, y después veremos qué sucede una vez aprobado en el pleno. Dios mediante sea así, veremos qué reacción va a tener el ejecutivo, si la observa o no la observa. O sea, todavía hay trecho que recorrer, ¿verdad? Entonces, y la población necesita estar adecuadamente informada, por supuesto. Bien, ¿en qué consiste la ley? Propugna pagar la deuda social de los trabajadores de el gobierno regional de Loreto, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, de la Universidad Nacional de Alto Amazonas, del IAP y de las 53 municipalidades de la región Loreto, ¿verdad? ¿Qué deuda social se pretende pagar? Aquí les resumo la siguiente. Primero, la asignación por cumplir 25 o 30 años. CTS, subsidios por gastos de sepelio y luto, vacaciones truncas, refrigerio y movilidad, preparación de clases, el decreto de urgencia 03794 sobre el ingreso total permanente, el decreto de urgencia 07397 sobre la bonificación especial, la ley 25303 sobre la bonificación diferencial del personal de salud y lo último que fue añadido por el congresista Morante a pedido del gobierno regional de Loreto y de toda la clase trabajadora, que es el incentivo laboral de la resolución 008-2012 gobierno regional de Loreto, que ya está en calidad de cosa juzgada, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son las condiciones para acogerse a este pago? Primero, que tengan sentencia judicial en calidad de cosa juzgada. Segundo, resolución administrativa firme. Tercero, encontrarse en trámite un proceso judicial, pero por la parte no controvertida. Y cuarto, encontrarse en trámite de un procedimiento administrativo con declaración jurada y firma legalizada. Los detalles se puede ver en la normativa que ya es de público conocimiento, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo y con qué fondo se va a pagar esta deuda social? Es la inquietud que tiene la mayoría. Entonces, lo que se pretende es de que el Ministerio de Economía y Finanzas gestione un endeudamiento con la garantía de los recursos del Fondo de Fideicomiso de la Ley 3897 de los últimos años que les corresponde. Hay que comprender allí que el horizonte de esta ley es por 30 años y recién han transcurrido 3 años, ¿verdad? Entonces lo que se pretende es de que se haga este endeudamiento a través del MEF con la garantía de los últimos años de estos recursos, ¿no? Pero siempre, como lo dice la iniciativa legislativa, evitando cualquier tipo de conflicto con la programación actual del gobierno regional de Loreto y las gestiones siguientes. Muy bien. ¿Existe algunos límites o prioridades para el pago? La presente ley exonera de todo tipo de límites y prioridades. ¿Correcto? De tal manera que no las hay. ¿No? El pago regular con las leyes actuales
sí tiene límites, tiene prioridades, como por ejemplo los criterios para priorizar a personas mayores de 65 años o con enfermedad terminal, ¿verdad? Y ahí hay que acreditar con un informe de una junta de médicos de 3 especialistas. En Loreto, una persona que sufre de cáncer no va a poder acceder porque no hay 3 especialistas, pues, por ejemplo, oncólogos, y peor todavía en las provincias, ya imagínense, ¿no? Estas son las situaciones de por qué Loreto no tiene pues un nivel de registro alto de sentencias judiciales como lo tienen los otros departamentos, ¿verdad? La realidad geográfica también juega en contra. Por ejemplo, un profesor en el Putumayo o en Ramón Castilla, ¿no es cierto? Entonces imagínense, va a iniciar un juicio, tener que pagar abogado, transporte para venir a ver al abogado, presentarse a las audiencias, es decir, no lo hace. La gran mayoría prefiere dejarlo allí. Pero no es que no existe la deuda social, está latente allí. Solo que las condiciones geográficas y todo lo que les menciono, pues hace que el departamento de Loreto no pueda, o los trabajadores que viven en el departamento de Loreto, no puedan llegar y cumplir todas esas formalidades y requisitos, ¿verdad? Muy bien. También hay el límite máximo para pagar al proveedor de 30.000 soles, y con los 1.000 millones que ha sacado el gobierno en estos últimos tiempos, el límite era 10.000 soles, ¿verdad? Entonces, todos esos límites con esta iniciativa legislativa se exceptúan, es decir, ya no existen, ¿correcto? Todos entran en carrera. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Ahora, es bueno también informarles acerca de las observaciones que había planteado el Ministerio de Economía y Finanzas y la propia Comisión de Presupuesto a esta iniciativa legislativa del congresista Jorge Morante. ¿Cuáles eran? Primero, el gobierno regional de Loreto no puede hacer endeudamientos con el fideicomiso porque se derogó el artículo 7 y 8 que lo facultaba. Es verdad que una ex autoridad regional y congresista también había planteado y logró que se derogara el artículo 7 y 8 que precisamente facultaba al gobierno regional a hacer operaciones de endeudamiento con el fideicomiso, tal como lo tenían todos los demás departamentos que tienen fideicomiso: San Martín, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas, todas ellas tienen. Pero a Loreto, esta ex autoridad logró que se elimine esos artículos. Pero en realidad pensó que con eso ya no podía hacer. Pero no es verdad. Porque si bien es cierto, se ha eliminado esos artículos, pero no se lo ha quitado, prohibido al gobierno regional, no se lo ha prohibido de hacer endeudamientos. Y como no se lo ha prohibido, entonces el gobierno regional de Loreto mantiene intactas las facultades en virtud a su ley orgánica de gobiernos regionales y en virtud a la ley del Sistema Nacional de Endeudamiento para hacer endeudamientos. O sea, el gobierno regional lo puede hacer, ¿no? Bueno, las motivaciones yo no quiero comentarle en este post de por qué esta autoridad ha querido impedir eso, pero en realidad no se lo ha impedido. Es más, el gobierno regional de Loreto no es el que va a hacer el endeudamiento, va a ser el Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, esta observación que ponía la comisión de que, bueno, ya no tienes el artículo 7 y 8, por lo tanto no puedes hacer endeudamiento, por eso la ley no va. No venía al caso, ¿verdad? Bien. Segunda observación. No se puede modificar el contrato del fideicomiso en contra de la voluntad de las partes para pagar la deuda social. Ello porque el MEF estaba en contra, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el contrato del fideicomiso pues está suscrito por 3 partes, ¿no? El gobierno regional, el Banco de la Nación, que es el fiduciario, y el MEF, ¿correcto? Entonces, y si uno no está de acuerdo, no se puede hacer nada. Y no es así. ¿Por qué no es así?
Porque el contrato del fideicomiso nace por mandato de la ley 30897. Y si se modifica la ley 30897, entonces el contrato del fideicomiso tiene que adecuarse a este nuevo mandato, porque esa es la razón de ser. Y con eso no se está vulnerando ningún acuerdo de voluntades, ¿correcto? Entonces, eso lo ha explicado muy bien el congresista también en los diferentes espacios, ¿ah? O sea, hubo varias reuniones de grupos de trabajo y bueno, y otras más. Tercera observación. Se va a comprometer la programación de inversiones 2023-2025 del gobierno regional de Loreto. Allí también se los expresó que eso no es verdad. No se va a comprometer esa programación de inversiones. La actual gestión regional tranquilo va a poder culminar sus obras. No van a quedar sin financiamiento. Ni las próximas autoridades que venga. Ni la otra subsiguiente. ¿Por qué? Porque el MEF va a ser un endeudamiento con la garantía de los recursos del fideicomiso de los últimos años. Estamos hablando, pues, ¿qué te digo? Si el horizonte es 30 años y recién van 3 años, ¿verdad? Además, el MEF va a poder sacar este endeudamiento con algún periodo de gracia, porque la iniciativa legislativa le dice que no debe comprometer la actual programación de inversiones. Y sacar endeudamientos con periodos de gracia es totalmente normal, regular. Así que esta observación también para nosotros no era adecuada. ¿Ven? Cuarta observación. El gobierno regional de Loreto tuvo un techo de 119 millones en el 2021 como límite del 5% del presupuesto institucional de apertura para pagar sentencias judiciales y no lo hizo. Y el 2022 tiene todavía un techo mucho mayor, con eso que pague la deuda social. Bueno, nosotros le dijimos al MEF que esos techos están en el papel, 5%, hasta el 5% puedes utilizar, ¿no? Así nos pongan hasta el 50%, no lo van a utilizar los gobiernos regionales porque no hay el dinero. ¿Correcto? A ver, me explico. Cuando un gobierno regional le presenta al MEF su proyecto de presupuesto, le dice, para cumplir con todos mis compromisos, necesito 100 millones de soles. ¿Correcto? Ya, necesito 100. ¿Ustedes creen que el MEF le aprueba los 100? Nunca. Le aprueba 70, le aprueba 80. Y le dice, no hay, pues. Los recursos son escasos, todos quieren, así que aplica tus políticas de austeridad, haz tu reingeniería, bueno, listo. Es decir, de saque ya están desfinanciadas muchas partidas, ¿verdad? Entonces, de eso de allí todavía te dice, del 5% puedes destinar, ¿de dónde? Si todas esas sí están comprometidas y como digo, están desfinanciadas muchas de ellas. Y si te queda algún saldo, es para cubrir las otras que están más desfinanciadas todavía. Entonces eso no es pues la salida, ¿verdad? Entonces eso se lo ha explicado a la comisión y también al Ministerio de Economía y Finanzas, que nosotros pensamos que buscan algún resquicio para tratar de oponerse, ¿no?, a la iniciativa legislativa. Y hay que recordar que el MEF siempre, cuando uno va a pedirle algo, y no me dejarán mentir los gobernadores regionales o alcaldes o cualquier autoridad, ¿qué le dice? No hay plata. Paga con tus recursos. Ve alguna forma. Paga con tus recursos. Esto es lo que dice el MEF. No tiene recursos. Y ahora, el gobierno regional de Loreto le está dando una alternativa, ¿no?, para que haga una gestión de endeudamiento con sus recursos, con garantía de sus recursos. No quiere. Bueno, parece el perro del hortelano, ¿no? No come ni deja comer. Bueno, pero sigamos con las observaciones. Quinta.
El artículo 78 de la Constitución no permite cubrir con empréstitos los gastos de carácter permanente. Esto es verdad. Pero aquí la comisión siempre cometió un error. Y decía, no puede hacerse con empréstitos, no puede comprometerse con empréstitos los gastos corrientes. Le dijimos un momentito. Gasto corriente no es igual que gasto permanente. ¿Correcto? La Constitución prohíbe el gasto permanente. A tal punto que el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho endeudamientos para gasto corriente. En el último, hace poco, para el COVID, ¿no es cierto? Ha hecho endeudamientos y ha dado a los gobiernos regionales para pagar los honorarios, los sueldos de los profesionales de la salud, enfermeras, asistentes, es decir, y todos los gastos que se necesitaban. ¿Con qué se hizo? Con endeudamiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para gasto corriente. Ah, pero la Constitución prohíbe para gasto permanente. Ah, es que el tema COVID era acotada a un periodo de tiempo. Entonces no era permanente. Era corriente, pero no permanente. Entonces podía hacerlo. Igual la deuda social. La deuda social de pago es por única vez, excepcional y acotada también a un periodo de tiempo. No es de que permanentemente va a estar haciendo endeudamientos para estar pagando, no. Entonces, siendo corriente, pero no es permanente, ¿verdad? Entonces, eso también se los explicó los argumentos que tenía el despacho del congresista Morante, ¿verdad? Muy bien. Sexta observación. El decreto legislativo 955 de descentralización fiscal y el decreto legislativo 1437 del Sistema Nacional de Endeudamiento indica que los recursos de endeudamiento de los gobiernos regionales y gobiernos locales se destinan a inversión y no a gastos corrientes. Claro, eso está bien, pero les decíamos, centrémonos a lo que dice, endeudamientos de gobiernos regionales y gobiernos locales. En este caso, la iniciativa legislativa lo que propugna es que el endeudamiento lo haga el Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, esta observación está de más. ¿Correcto? 7. Que el proyecto de ley contiene iniciativa de gasto. Le hemos dicho, no contiene ninguna iniciativa de gasto. El gasto de estos fondos del fideicomiso ya está, que tiene una finalidad. Tiene un techo, ahí está. Lo que se está haciendo es reorientarlo, ¿no es cierto? Entonces, para pagar de manera excepcional y por única vez esta deuda social, nada más. No se está creando un nuevo gasto y que no tiene financiamiento. No, se está reorientando y es más, la misma entidad que administra el fideicomiso, que es el gobierno regional de Loreto, ha dado opinión favorable. Y las otras entidades también, como la UNAP, la UNA, la Asociación de Municipalidades de la región Loreto, que representa los 53 gobiernos locales. El único que ha dado una opinión desfavorable es el IA. Bueno, ya pues, no ha comprendido bien el tema y ha dado ese tipo de opinión. Pero todas las demás, y principalmente el gobierno regional de Loreto, que es el que administra por ley este fideicomiso, ha dado opinión favorable. Muy bien. Entonces, aparte de ello es bueno también precisar que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene algunas limitaciones por la ley del Sistema Nacional de Endeudamiento, ¿no es cierto? Para hacer las operaciones de endeudamiento. Pero con esta iniciativa legislativa se exonera de esas limitaciones relacionadas con el gasto corriente, de tal manera que se le deja abierto el camino para que no tenga ningún problema. Bien, ahora veamos algunos otros elementos que están allí y que han contribuido a la toma de decisiones de impulsar esta iniciativa legislativa. Miren, Loreto en los últimos años ha venido captando un significativo importe de mayores presupuestos. Les leo, por ejemplo, en el 2015
el gobierno regional de Loreto solo había ejecutado 175 millones en inversiones. El 2016, 129 millones en inversiones. En sus 4 años de gestión, 871 millones en inversiones. La actual gestión regional tiene un cambio totalmente diferente, ¿no? Entonces, es cierto que esa gestión regional del 2015 al 2018, bueno, ha hecho pues su esfuerzo también y hay que reconocerlo, ¿no? Es lo que ha podido hacer y lo que ha podido obtener, ¿cierto? Pero la actual gestión ha tenido ya otros elementos que le han ayudado a contar con más recursos. Por ejemplo, en el año 2018 el ex congresista Juan Carlos del Águila y que el actual congresista Jorge Morante era el asesor principal, yo también formé parte de ese equipo de asesoría, se trabajó justamente esta ley del fideicomiso y se captó 300 millones de soles, ¿no? Anuales, ¿eh? En 4 años, 1.200 millones de soles, más reajustes. Y eso que a partir del 11º año, ese fideicomiso de 270, porque los 300 millones es 270 más 30, en realidad son 2 fideicomisos. Pero hablando del fideicomiso de 270, a partir del 11º año, porque su horizonte es 30 años, va a ser 356 millones. O sea, importes mayores, ¿verdad? Bien. Todos esos recursos están viniendo a Loreto. Y todos estamos contentos por eso, ¿verdad? Ahora, ya en el Congreso actual se está concretando el FONCOR. Mire, se aprobó en una ley de años anteriores la asignación del FONCOR a los gobiernos regionales, que representa entre el 1 al 2%, con una escala, ¿no? Del IGB. Entre el 1 al 2% del IGB. Finalmente va a ser 2% el IGB, pero empieza con el 1% para el 2022. Este Congreso, con todos los congresistas ahí, han hecho que ese 1% sea 1.5%. ¿Ese qué quiere decir? Que en este 2022, ¿correcto?, los gobiernos regionales van a recibir el 50% más de lo que estaba inicialmente previsto. Pero ¿qué sucedió con Loreto? Loreto iba a recibir 140 millones con el 1%, ¿no? En este 2022. Pero cuando se sube al 1.5%, ¿no? Resulta que el MEF hace unos indicadores y dice que Loreto va a recibir menos todavía, un poquito menos de 140 millones, creo que 500.000 soles menos, algo por el estilo. Eso no podía ser, tenía que subir mínimo el 50%. El congresista Morante hizo una muy buena incidencia y todo el equipo le acompañó en eso, ¿correcto?, para restituir los verdaderos recursos de Loreto. Y la satisfacción es de que Loreto ya está recibiendo estos nuevos recursos con los nuevos índices de distribución y se calcula aproximadamente 300 millones de soles al año. Y cuando es el 2% va a ser más todavía. Miren esos recursos que están viniendo a Loreto, ¿verdad? El plan de cierre de brechas. El gobierno regional de Loreto, en una alianza estratégica con las federaciones del circuito petrolero, le han logrado arrancar ese plan de cierre de brechas al gobierno nacional. 6.000 millones de soles, que está llegando poco ahorita, pero necesita un impulso. Ahí debemos trabajar también, para que vaya más recursos. 6.000 millones de soles en 6 años, así está el plan, ¿verdad? Entonces, miren ustedes esas posibilidades que tiene Loreto ahora. La reactivación de la actividad petrolera. A Loreto tiene un tremendo potencial. A diferencia de lo que algunas personas decían antes, no, ya ni miremos el petróleo, ¿no? Debemos mirar más esa actividad. Lógico, con una explotación responsable, ¿no? Ahora hay tecnologías que no había antes.
Esos recursos que nos pueden generar deben servir para cambiar la matriz económica de Loreto. Ya no estar dependiendo de esta actividad petrolera, sino una matriz que sea más sostenible, que esté dentro de nuestro potencial también, pero con sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, ahí debemos trabajar, ¿correcto? Y otro tema también allí, que tenemos que luchar bastante es contra la corrupción y contra la ineficiencia del gasto público. La calidad del gasto público no está tan bien. Por eso un llamado a los gobiernos, a los colegios profesionales, que ayuden a hacer la incidencia para que tengan asiento en el consejo directivo del fideicomiso, para que contribuyan a tomar buenas decisiones en la ejecución de los proyectos. ¿Ve? Eso es lo que necesitamos. Entonces, si los ingresos de Loreto están creciendo, no debemos pensar solamente en fierro y cemento. Tenemos que pensar en la persona humana, el carácter social también. Ellos también, allí también tienen que llegar estos recursos. ¿Correcto? No quedarnos en ese tecnicismo. Todo extremo es dañino, ¿no? Hay algunos pues que se cierran en su tecnicismo, hay otros que se van más allá de la politiquería, digamos. Todo nos hace daño. Miren lo que le está sucediendo al país. Ha tenido una buena performance económica, que ya nos veíamos inclusive superándole a Chile y ser país del primer mundo en el bicentenario. ¿Recuerdan ustedes? Hace unos 10 años atrás, ¿cómo pensábamos? El Perú crecía récord en el mundo, ¿correcto? Y mire, ¿en qué peligro estamos ahora? Todo lo bueno, también tiene lo malo, por supuesto, pero todo lo bueno, como un castillo de naipes, puede caer. ¿Y por qué? Porque no vemos esa parte social. Porque el tecnicismo nos gana. ¿Correcto? Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Si ya estamos creciendo, veamos la forma como también esta parte social va de la mano. Y así vamos a ir construyendo un mejor país, una mejor región. Pero hay mucho que mejorar, en verdad. Yo solo les termino diciendo, necesitamos también un nuevo enfoque. Un enfoque politécnico, equilibrado. No nos vayamos al extremo. Esto es un primer paso de esta iniciativa legislativa del congresista Morante, que nace inclusive del proyecto, un proyecto anterior que había presentado el congresista Juan Carlos del Águila. ¿Correcto? Contribuyamos a que se corone con el éxito, para que esa clase trabajadora realmente reciba esos derechos que año tras año viene reclamando, y va a dinamizar la economía de nuestra región, esa economía que está por los suelos. La actividad forestal casi no existe, la actividad petrolera paralizada, la actividad turística realmente por los suelos, y de remate el COVID. Por favor, no nos quedemos en nuestros tecnicismos y veamos también la parte social. Cuando se crece, todos debemos ir recibiendo los beneficios. Mis queridos amigos, que tengan un buen fin de semana.